es importante, en las provincias es importante. En México no, por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que Claro, todo lo renunciamos claro. en beneficio de la Federación. Claro, y es toda la trayectoria, toda la historia del federalismo mexicano y del norteamericano. Así es. Sí. Entonces la reducción a un 21% hace que de entrada sea muy llamativa la reforma y es lo que generó pánico en los contribuyentes mexicanos o en los mexicanos de decir, bueno, contra una tasa del 30% que hay aquí en México del impuesto sobre la renta, pues se van a ir por una tasa del 21%. No necesariamente es cierto, porque recordemos que hay entidades en Estados Unidos con tasas locales altas. Pero bueno, eso es el principal cambio, o el más importante, la reducción de la tasa corporativa. Sí. Otro punto que es importante es la famosa deducción acelerada de inversiones o depreciación acelerada de inversiones. Permiten depreciar al 100% del valor en un ejercicio fiscal todos los activos adquiridos por las corporaciones, obviamente en Estados Unidos y utilizados en Estados Unidos. ¿Qué es lo que fomentan? Ahí lo que se fomenta es la adquisición de activos dentro de Estados Unidos y su utilización dentro de Estados Unidos. Es decir, no mantener activos fuera o en otros países, ¿no? Eso es lo que se fomenta. También otro cambio importante para las personas morales es el tratamiento de las pérdidas. Sí. Las pérdidas fiscales antes se llevaban 2 años hacia atrás y tenían un periodo de amortización de 20 años hacia adelante y ahorita no hay límite. Se la pueden llevar eternamente, con una diferencia, que siempre va a ser hasta el máximo del 80% de ingresos. Es decir, si bien se la van a poder llevar eternamente, van a asegurar un mínimo de recaudación, porque el otro 20% sí está sujeto a impuesto. Pero entonces, de cualquier manera, sin duda, es un activo que voy difiriendo en el tiempo, ¿no? Claro, es una ventaja y sin duda. Los empresarios mexicanos, cuando no tienen más que su periodo de 10 años, dicen, bueno, y si queda pendiente, siempre ha sido un reclamo. De acuerdo, nada más que en ese periodo en México no se paga impuestos. En Estados Unidos sí hay un mínimo porcentaje de recaudación. Claro. Entonces, esos son los cambios más importantes. Y la exención, creo que los 2 puntos también restantes importantes para personas morales es la exención de los dividendos distribuidos por una subsidiaria. Una corporación en Estados Unidos tiene una subsidiaria, por ejemplo, en México. El dividendo que distribuya la subsidiaria en México al socio en Estados Unidos, al socio corporación, va a estar exento del impuesto corporativo allá. Bueno, entonces es una aliciente importante, igual que la derogación del impuesto mínimo alternativo, ahorita, que ya no tienen que pagar. Vamos a un corte institucional. Perfecto. Y regresamos a platicar de este impuesto mínimo corporativo. Así es. Es que hoy nos cambiaron al maestro de control, este es nuevo. Sí. Yo creo que está que todo ya. ¿Cuánto tiempo les ponen los bloques? De 15 minutos y ahorita son 3 minutos nada más de avisos institucionales siempre hay. ¿La mesa del miércoles cuánto tiempo dura? 2 horas, ¿no? De 6 a 8. Lo tenemos que calcular de 6 a 8, pero normalmente un poquito menos, ¿no? Punto y preguntas y respuestas. 20 minutos. Casi nunca abrimos ya el espacio porque están como muy calculados con los horarios de los grupos. Si no, después se levantan los alumnos por muy interesados que estén y se van. Estamos de regreso en su programa Rutas y Retos de Legalidad, hoy con el tema la reforma fiscal de Estados Unidos y su impacto en México, con la maestra Patricia López Padilla. Pues bien, maestra, nos comentaban, me gustaría que retomáramos el tema de dividendos. Así es. Este último, porque siento que ya fue como muy a la carrera, se venía el corte y demás, ¿verdad? Claro. ¿Pudiera repetirnos este? Las corporaciones residentes en Estados Unidos que perciban dividendos de sus subsidiarias, de las que son accionistas, en el extranjero, van a estar exentas, con ciertas condiciones, ¿no?
Sí. La condición, por ejemplo, de que la subsidiaria no deduzca ese dividendo distribuido. Pero vaya, es una exención importante. ¿Qué es lo que Muy pretende ahí? importante. ¿Qué es lo que pretende ahí el presidente Trump? Y el Congreso, ¿no? Porque también ellos lo aprobaron, ¿no? No solamente es del presidente Trump. Ahí lo que pretende decir es, no te preocupes, si lo que quieres es generar utilidad, genérala, tráela para acá y está exenta de impuestos. Es decir, no mantengas la utilidad en el exterior. Ahí, de alguna manera, no es que estén cerrando la subsidiaria, es que más bien lo que están dándole un estímulo para que no la mantengan en el exterior, se lleve el dinero a Estados Unidos y está exento de impuestos. Entonces creo que eso es un punto muy importante, ¿no? Claro que aquí también, y daría para otra plática distinta, pero habría que ver en dónde estaba esa empresa ubicada y qué tipo de régimen tenía, porque imaginemos un poco que sea un país en donde diga, pues no va a estar grabada la corporación, sino los accionistas, entonces los accionistas residen en Estados Unidos y no van a pagar el impuesto ni en un lado ni en otro, o sea... Ese es un punto muy importante, híbrida, no pueden ser híbridos. A ver, No ¿por pueden qué? ser híbridos, porque los únicos que van a disfrutar de la exención, de la exención sobre el dividendo, es la corporación. Ajá. Ni las partnerships, ni las sociedades transparentes, ni las personas físicas. Ok. Es un punto sumamente importante. Con el requisito de que la subsidiaria Ajá. no pueda deducir el dividendo distribuido. Ah, bueno. Entonces, ese Queda punto muy claro el sí. objetivo de buscar la reinversión. La reinversión del dividendo otorgado a la corporación. Y eso también creo que es una diferencia importante, porque vamos a ver, mientras la exención está mantenida solamente para corporaciones, los pagos que hagan tanto entidades transparentes como personas morales o como personas físicas hacia el extranjero, a partes relacionadas, en algunos casos sí van a estar grabadas con un nuevo impuesto que se le conoce como BIT, o como una nueva tasa impositiva que se le conoce como BIT, que va a llegar hasta el 12.5%. Digo, de cualquier manera no es alta, ¿no? Porque ahí sentiría, bueno, quizá pudiera tener una tasa más alta buscando que no se lleve. Pero es sobre la erogación. Ese famoso BIT, que es el otro punto importante, sí. es castigar la erogación realizada en favor de una parte relacionada que está en el extranjero. Sí. Cuando más del 3% de las deducciones de la corporación son realizadas a partes relacionadas, y que en principio deben estar en, digamos, regímenes de territorios de baja imposición. Sí. Pero ahí no es que sea una tasa, es la tasa del 21, o sea, las utilidades siguen grabadas a la tasa del 21. Pero esta erogación que va a salir, a lo mejor es una deducción, no es dividendo, no es utilidad, no es nada, es a lo mejor una simple remesa. Sí. Está sujeta a la tasa del 10%, va a llegar al 12.5%, porque lo que se pretende es evitar la erosión de la base. Claro. Entonces tiene también la reforma de Trump, si su finalidad es precisamente fomentar la reinversión en Estados Unidos, pues lo que también va a evitar por otro lado es la erosión de la base a través de la entrega de remesas, partidas, erogaciones, independientemente del título con que se les llame, en favor de partes relacionadas, ¿no? Sí, bueno, con esto se reafirma que el papel de los Estados Unidos en materia de BEPS siempre ha ido a la cabeza, ¿no? Así es de hecho es una incorporación de disposiciones BEPS, sí. de disposiciones BEPS. Y el otro punto importante que yo llamaría la repatriación de capitales, la famosa repatriación de capitales, sí. que no es se le conoce así como repatriación de capitales, pero no es una repatriación de capitales. A ver, explíquenos ahí. La corporación en Estados Unidos tiene una subsidiaria de la que es accionista. Ajá. La corporación, entidad transparente, persona física, ahora sí que eso le aplica a todo el mundo. Tú eres accionista en una subsidiaria en el extranjero y tienes por lo menos el 10% de acciones, con derecho a voto o sin derecho a voto, pero por lo menos el 10% del control o de las partes accionarias, de las partes sociales. Entonces, aquí lo importante es que si tienen esa tenencia accionaria y esas partes sociales, se me fue lo que iba a decir ahorita, la parte de la retención y del adelanto de las utilidades, ya. Mantienen, en principio se supone que estas sociedades mantienen las utilidades en el exterior.
Ujú. Entonces, lo que dice Estados Unidos es, sí, no quieres pagarme impuestos aquí, voy a considerar como si hubieras, aunque no hayas distribuido las utilidades, voy a considerar como si las hubieses distribuido al ejercicio de 2017. Es decir, todas aquellas utilidades que están estancadas en el extranjero, para el socio estadounidense, los van a entender percibidos, se les llaman reglas antidiferimiento, para que no difieran los impuestos. Sí. Entonces, las van a entender percibidas en 2017. Y van a pagar impuestos a distintas tasas. Sobre los activos en efectivo, a una tasa de 18.5%, y sobre los activos en, digamos, las utilidades en otro tipo de activos que no sean efectivo, a la tasa del 8%. La de las personas físicas es un poco más alta, la tasa de 19 y tasas, exactamente. ¿no? Eran 8 tramos y ahora son 4 tramos. Tienen que pagarlo de golpe y lo tienen que pagar en un periodo de 8 años. Pagos en parcialidades que ellos van eligiendo en un periodo de 8 años. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Es una repatriación de capitales? No, porque el gobierno de Estados Unidos no está obligado a tráete el capital. Tráete el capital y tráete los rendimientos. No, es decir, déjalo allá, déjalo en México, nada más págame el impuesto que no has pagado por no distribuir utilidades. Yo ya las entiendo distribuidas, aunque no las distribuyas de manera efectiva. Bueno, es exactamente la antítesis del sistema mexicano para repatriación de capitales, ¿no? Así es. Porque aquí es para la repatriación de capitales, te establezco, si los traes los capitales, así es, un régimen de preferencia. Así es, esa. Y allá aquí no, aquí es págame el impuesto por esas utilidades castigo, que exactamente. Fiscalmente, así ¿no? Así es. Entonces, pues sí, yo creo que aquí el legislador y el mismo proyecto de Trump pues tiene en mente pues cuál es la manera en que se están conduciendo las empresas para pues posponer el pago de sus impuestos, que pues es una de las formas de la planeación fiscal, ¿no? El diferir lo más que se pueda el pago del impuesto. Pues, esos son los cambios más importantes de personas morales. Que creo que se quedó pendiente, el del impuesto mínimo. Sí, el del impuesto mínimo alternativo. En Estados Unidos, que ya lo quitaron, para las corporaciones, para las personas físicas sigue vigente, nada más que aumentando la exención. Había el famoso impuesto mínimo alternativo. ¿En qué consistía? En que a ciertas personas morales o a ciertas personas físicas con un nivel elevado de ingresos, digamos que este era el impuesto para ricos, tenían que asegurar el pago de contribuciones de un impuesto federal sobre ingresos, para evitar que, si bien tuvieran muchos ingresos, con las deducciones o amortización de pérdidas no pagaran impuestos. Entonces, si rebasaban cierta cantidad de ingresos anuales, estaban obligados a este pago de impuesto mínimo alternativo, que la tasa no era baja, podía llegar incluso hasta el 20% de tasa, entonces era una tasa alta. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente Trump? Lo quita para personas morales, por eso también para corporaciones, y para personas físicas aumenta el rango de exención. Entonces, por eso, en el medio o entre los ciudadanos preocupados por la reforma en Estados Unidos, corre el rumor, la preocupación o el rumor de, es una reforma que beneficia a los ricos. De ahí, no sé si han escuchado eso, es que esta reforma de Trump beneficia a los ricos. Bueno, sí y no. Lo que hacen es quitar este impuesto mínimo alternativo que de alguna manera le pegaba a quienes percibían más ingresos, ¿no? Sí. Entonces lo quita, insisto, no es una reforma recaudatoria, es una reforma de incentivo o estímulo para que los inversionistas de Estados Unidos lo hagan en Estados Unidos y no fuera de Estados Unidos. Claro, aunque tienen como propósito, y en eso coincido totalmente, esta idea de darle una mayor inversión, una autoinversión, diríamos, a los Estados Unidos, sabiendo que los norteamericanos tienen diseminados en todo el mundo pues tanta riqueza, entonces como tratar de atraerla, pero yo creo que al final de cuentas, como un efecto indirecto, tiene que ser también la recaudación, porque si no, pues yo me pongo un poco en el contexto, bajas las tasas, das reglas más flexibles y benéficas en
la determinación de la base y luego el gasto público de dónde, ¿no? O sea, como que debe de estar calculado que esa reinversión a su vez va a generar dentro de ese nuevo sistema fiscal pues una recaudación tampoco tan, no cuando menos, porque de entrada bajarle casi la mitad a la tasa, nominalmente hablando, entonces me diría, me vas a bajar la mitad de es una la apuesta muy recaudación. grande, Sí, es un riesgo sí. muy grande. Nada más que si hay un... Y yo estaba igual. Dije, no, bueno, pues no hay forma de defendernos de esta reforma, nos va a pegar terriblemente. Pero es que en la mente del mexicano el impuesto sobre la renta lo es todo. Bueno, yo creo que Para nosotros sí, o sea, Ajá. el impuesto más importante que hay es el impuesto sobre la renta sí. en México, ¿no? Ujú. Y es un impuesto federal. Pero es que es el impuesto más importante en todo el mundo. Sí, nada más que el impuesto que castiga a Trump con la reforma es el impuesto corporativo. Ujú. La principal recaudación para Estados Unidos proviene o de los impuestos de las personas físicas Ujú. o de los impuestos estatales. Entonces está sacrificando, que lo está haciendo, no estoy diciendo que no, pero está sacrificando un renglón de la recaudación no tan grave, como para nosotros, si supondría bajar la tasa del impuesto sobre la renta al 20, sería una locura. Claro. En el 21. Claro, Sería una porque- locura porque para nosotros sí es nuestra principal fuente de recaudación. Ujú. Y en las entidades federativas no tenemos esa No tenemos fuente, exactamente. esa fuente de gravamen. Exactamente. Entonces, esa parte, ese punto, eso no hay que perderlo de vista. De hecho, digo, los impuestos estatales, los impuestos locales siguen siendo acreditables contra este impuesto corporativo. Pero las personas físicas ya tienen limitación en su deducción o acreditamiento de este impuesto local. Entonces, si bien baja también la tarifa de las personas, la tasa de de las personas físicas en Estados Unidos 2 puntos porcentuales, la tasa efectiva no baja tanto, ¿eh? O sea, eso es importante. Hay que distinguir entre las tasas efectivas Ujú. y las tasas reales. O sea, no es lo mismo decir bajo del 35 a 21 o bajo del 39.6 al 37, como en el caso de las personas físicas, a tomar en cuenta si me quitaron deducciones, si me quitaron exenciones, si ya no puedo acreditar impuestos estatales. Entonces, con estas cuestiones que ya no puedo deducir o ya no puedo acreditar, al final del día, aunque tenga una tasa del 21%, realmente estoy pagando una tasa del 30%. Ujú. Aunque tenga una tasa del 35%, estoy pagando una del 37%. Bueno, de cualquier manera yo... Es una reducción, sin Sí, duda lo es. Es una reducción y, Ujú. y bueno, aquí en México a veces hasta por un punto Ah, sí, en cualquier claro, claro, impuesto, claro. pues Ujú. significativo. Ujú, Yendo un poquito hacia el ámbito de las personas físicas, ujú. ¿cuáles serían los principales cambios? ¿Cuál es la reforma para ellos? También hay una reducción de tasa, pero no tan fuerte. ¿Por qué? Porque no son tontos. La recaudación de personas físicas representa un porcentaje mucho mayor que el impuesto corporativo. El simple impuesto corporativo, no el impuesto al ingreso. También en las entidades se recauda mucho. Pero bajó la tasa del 39.6%, que estaba hasta 2017, al 37%. Se amplía el nivel de exención en las sucesiones y donaciones. También hay un incremento en la deducción estándar, porque tienen derecho a ser las personas físicas, pero hay un castigo a la exención de lo que nosotros conoceríamos como deducciones personales. Que ellos tenían derecho a una exención, la bajan. La deducción de créditos hipotecarios los bajan. Limitan el acreditamiento de los impuestos estatales pagados. Entonces, al final del día, con estas reducciones, a la persona física no le va tan bien. Sí hay una disminución en la tasa corporativa, pero la tasa efectiva no baja tanto. Hay quien ha hecho cálculos y dice bajará 1 o 2 puntos porcentuales. Sí, sí, Ujú. sí. Y Ujú. hubo una depuración, tenían 8 tramos diferentes Así es. de tarifa, Ajá. hacen 4, e Ujú. inclusive pues el más alto queda en 35% Así es, nominalmente. así es. Entonces pues no es un impuesto bajo, sino es también No, un y impuesto... tomemos en cuenta, insisto, las limitaciones de las deducciones y ciertas exenciones, por ejemplo la de los créditos hipotecarios que hacen que a lo mejor le pegan a las personas físicas, que fue una de las quejas, ¿no? Muy bien. Ujú. Y hablando un poquito ahora, ¿qué sucede con aquellas empresas que residen en México? Empresas norteamericanas, desde luego.
pero ¿en qué sentido? De cuál va a ser el impacto que ellas van a recibir. O sea, en no general. ¿No va a haber ningún impacto o hay algún cambio para ellas? ¿Se refieren a lo de los paraísos fiscales? Concretamente la pregunta. Sí, vamos a hablar sobre eso. A ver, hay mucha duda respecto a si el dinero invertido en Estados Unidos por un mexicano en una corporación, por ejemplo, si es socio de una corporación, que esté sujeto a la tasa del 21% en Estados Unidos, está dentro de un territorio que se llama REFIPRE, un régimen fiscal preferente, o en español, paraíso fiscal. Entonces, que eso sería grave, ¿no? Porque son REFIPRES o paraísos fiscales aquellas inversiones que tiene un mexicano en el extranjero, o que no están grabadas en el extranjero, o que están grabadas a una tasa inferior al 75% a la que está grabada en México, que es el 30%. Si mal no recuerdo, esa tasa es del 22 punto y algo, el 75% de la tasa del 30%. Entonces, hay quien dice, oye, no, pues si tú estás grabado a una tasa del 21%, incurres o estás dentro de un régimen fiscal preferente. Entonces, como estás dentro de un régimen fiscal preferente, además de que tienes que hacer adelanto de pago de impuestos, tienes incluso hasta consecuencias penales, ¿no? Si no se hace el pago del impuesto. Si no se hace el pago del impuesto. ¿No? Entonces, ahí hay varias cuestiones. En principio, hay quien dice que para determinar si hay un REFIPRE o no, hay que hablar de tasas efectivas. Y no solamente de tasa de pago. Yo creo que es discutible. Claro. Entonces dicen, es que la tasa efectiva realmente no es del 21%, llega al 28%, entonces no es REFIPRE. Hay quien sostiene que el gobierno podría sacar con una simple resolución miscelánea una nota diciendo, no se preocupen, las inversiones de Estados Unidos no están sujetas a paraísos fiscales, que a mí también me parece una aberración. Sí, tampoco puede y yo he escuchado comentarios de, bueno, vamos a ver quién se ampara eso. Bueno, a lo mejor no se amparan, o a lo mejor sí, ¿no? Los que tienen otras inversiones, digo, serían también poco objetivos y previsores si pretendieran hacer ampararse en contra de este tipo de disposiciones que le quitan el carácter de paraíso fiscal a algo que en principio es paraíso fiscal. Pero esto es peligroso si se llega a concluir que si es un paraíso fiscal, pues implica un adelanto en el pago de contribuciones sobre utilidades, incluso que no hayan sido distribuidas al socio en México, y esto tiene consecuencias de índole penal, como bien dice usted, si no hay pago de impuestos, si no hay presentación de declaraciones informativas, ¿no? Entonces creo que esto es un punto importante. Esto ha alarmado mucho en cuanto a tributación estricta, ¿no? Pero ahorita vamos a ver algunos mitos que yo creo que vale la pena desentrañar en relación a la reforma fiscal de Estados Unidos. Muy bien, pues vamos a un corte institucional y estamos de regreso en unos minutos con ustedes, con este programa tan interesante. No sé qué onda con eso de la pregunta. Yo dije, pero como qué. Es que de pronto la leí de reojo, pero no la No, pero yo sí no se preocupe. Pero esa pues también es muy interesante porque pues yo creo que conforme a la OCDE dice, bueno, tiene que cumplir 4 características para que sea zona de baja imposición, tasa baja y la OCDE habla de tasas nominales, aunque para ella siempre ha sido importante cuál es la tasa efectiva. Dice, siempre hay una gran diferencia entre tasa efectiva, pero dice, bueno, si ya las tasas nominales son bajas y si uno se pone a pensar más o menos las zonas de baja imposición, cuando menos las europeas traen la tasa del 20%, la tasa nominal, entonces pues sí entra los convenios también. En lo único que no encaja es que normalmente tienen secreto bancario, pues Estados Unidos relativamente. Claro, tenemos intercambio también hay intercambio de información. Exacto, en la transparencia ahí sí hay hasta obligada, ¿no? Pero yo le escuché a Aristóteles Núñez decir que recomendaría que a través de una regla miscelánea sacaran que no fuera paraíso fiscal. Nadie se va a amparar. Bueno, quiero ver si los que tengan inversión en Luxemburgo no se amparan. Al final del día, también serían muy brutos de irse al amparo porque se ventilan. Exacto, por eso yo dije así como, quién sabe si lo digo, porque lo primero que buscan es el anonimato. Claro, por supuesto, o sea, pero... diríamos que lo del... Sí, los mitos yo creo que serían empezar con los mitos.
mejor me dices porque no entiendo. Y ver qué es lo que le convendría en dado ¿De caso qué a mí. universidad? Ay, de Querétaro. Pero Ay, ahorita vas tú, paradójicamente el dólar ha bajado. Sí, sí. Bueno, también se me hizo algo increíble, ¿no? Es que yo creo que ya estamos viendo, o a lo mejor esto empieza también ya cuando vean los pagos efectivos, empieza todo esto a calar a... Está temblando. sí. No sé si tengamos que salir, pero... Yo digo que sí, ¿no? Pues Yo depende. diría. Sí, porque sí. ¿Dejamos las cosas? Sí, así